Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. En Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, a través de nuestro canal de videos en YouTube. Y también a través de la página web de la Radio Cultural Planeta Conciencia, rcpc.co, y también la aplicación móvil Android RCPC Live. Saludo a mis compañeros de trabajo en este día para tocar el tema de ¿realmente existió Jesús? Pregunta, ¿no? Es una pregunta, ¿existió realmente Jesús? Juan Manuel Pombo, Salim Jacir. Hola Juan Manuel, bienvenido. Hola Neil, un saludo para ti, para los oyentes que ya se están conectando. Feliz de estar aquí otra vez, otro viernes, compartiendo con ustedes este tema bastante interesante que surgió, vamos a decir, por una inquietud de ustedes mismos, ¿no? De ustedes mismos los oyentes. Y bueno, aquí estamos para dar nuestro punto de vista, quizás aclarar un poco la situación desde nuestra perspectiva y dar un poco de luces de acuerdo a las incógnitas que se tienen en el mundo investigativo de este personaje, Jesús. Hola Neil, hola Juan. Apagado. Bien. Hola Neil, hola Juan. Uy, está muy fuerte. Listo, ahora sí. Bueno, un saludo a todos los oyentes que ya nos reportan sintonía en la página de la emisora, en el canal de YouTube. Y sí, el tema de hoy es, yo sé que es muy esperado por muchos, porque este es uno de los temas más polémicos en todo el mundo de la investigación. Bueno, hay muchas teorías en torno a esto, sobre la persona o el personaje de Jesús de Nazaret. Hay de todo, ¿no? Y hoy queremos tocar el tema de la existencia o no de Jesús. Nosotros siempre hemos utilizado nuestras investigaciones como referencia al mensaje de Jesús, el mensaje del Cristo. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes la investigación y sobre todo nuestra percepción de todo esto, ¿no? Una investigación que, bueno, queremos iniciarla hoy. Quizás tengamos que hacer más de un programa, pero ahí estaremos también recibiendo sus aportes. Sean todos bienvenidos. Así es. Bueno, primero decirle, bueno, también saludar a Trinidad Ortiz, que está en la producción, y a Santiago Barrios, que está en la radio haciendo transmisión para todos ustedes. Así que un saludo para ellos y para todos ustedes que están listos en esta transmisión en vivo y en directo. Ok, entonces algo muy importante que tenemos que decirles antes de iniciar es la razón por la cual hemos decidido realizar esta temática, esta investigación para todos ustedes en el día de hoy. Recibimos un mensaje hace unos días exactamente de uno de nuestros oyentes que cuestionaba el tema de la existencia de Jesús. Voy a leerles el texto que nos compartió nuestro oyente. Ustedes se empeñan en difundir y propagandear la gran mentira de 2000 años. Saben perfectamente que Jesús nunca existió, pues no hay pruebas de ello. ¿Por qué lo siguen predicando? Más, ¿será que el tema es con el cual se pueden lucrar más? Así se convierten ustedes descubridores de la verdad, también en mercanchifles evangélicos, porque no hay absolutamente ninguna prueba de la existencia de Jesús, ni en el pasado ni en la actualidad. Aquí en el presente, la más mínima prueba de la existencia de Jesús. Descubridores de la verdad, hagan honor a vuestro nombre e investiguen qué o quién fue el emperador Constantino, quien ordenó inventar el mito de un Mesías para unificar su imperio. Este mensaje, antes de tomarlo de una manera pues como ofensivo, como ofensa, al contrario, quisimos tomarlo como un aporte del oyente, del televidente, en el cuestionamiento de la existencia de Jesús, y claro que está sustentado su comentario en algo que es real, en el sentido de que el mensaje de Jesús o la figura en Jesús
ha sido utilizada para el engaño, lastimosamente, a nombre de las religiones. Entonces, ¿habrán pruebas, así como dice él? Él cuestiona de que no hay ninguna prueba de la existencia de Jesús. Eso nos puso a investigar, porque de alguna manera estamos en la zona de confort de que, como en la Biblia está, ¿no? Como en la Biblia hay suficiente relato sobre Jesús. Un libro sagrado, muchos piensan eso. Y que además es un libro sagrado, entonces, bueno, claro. ¿para qué nosotros nos vamos a preocupar de que si existió o no existió, si hay suficiente literatura? Así es. Bueno, nosotros quisimos hacer un ejercicio de investigación aparte del documento bíblico que nos mostrara si realmente hay una referencia histórica en Jesús, pero extrabíblica, es decir, aparte de cualquier texto bíblico, y si encontramos. Claro, que también se podría decir que hace parte de igualmente una manipulación o tergiversación. Por lo tanto, es interesante que no tomemos simplemente un texto o una narrativa histórica de algún historiador, sino que busquemos diferentes elementos, diferentes textos, diferentes relatos que puedan coincidir en lo que conocemos como la existencia de un hombre llamado Jesús hace 2000 años. Entonces, lo que primero encontramos es, en la primera imagen que le digo a Trinidad que nos comparta, es que Jesús aparece mencionado en repetidas ocasiones en obras de escritores romanos como Tácito, otro llamado Suetonio, Flavio, Josefo y también Plinio el Joven. La Universidad o la Enciclopedia Británica en el año 1995 afirmó lo siguiente: estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio sin base alguna. Todo esto comenzó a ocurrir efectivamente en el siglo XVII, a lo largo del XIX y a principios del siglo XX. Esta idea de que Jesús no existió. Siglo XVIII. Siglo XVIII, correcto. Entonces, ahora vamos a comenzar a investigar, muchachos, sobre esos distintos historiadores que dejaron alguna referencia, así sea mínima, de Jesús, el personaje que estuvo con nosotros hace 2000 años, para comenzar a buscar certeza en su existencia o no. Empecemos con Flavio. Sí, por acá tengo a Flavio Josídos, que escribió sobre la figura de Jesús. Recuerden que estos son investigaciones o documentos extrabíblicos, porque como dice mi compañero Neil, si nos basamos únicamente en la Biblia, de entrada ese sustento está en tela de juicio, por lo que ya sabemos, y ahorita vamos a analizar qué fue lo que pasó en el concilio de Nicea, como el oyente nos hacía ver, ¿no? Bien, Flavio Josefo, dentro de pues todo lo que son las antigüedades judías, son una crónica de este historiador judeo-romano. Este historiador narra la historia del pueblo judío de una manera razonablemente completa. Los intereses de Flavio Josefo, entre ellos, era ganar la simpatía de Roma hacia los judíos. Lo llevan, sin embargo, a minimizar las noticias que pudieran resultar conflictivas. Josefo no menciona a los líderes del pequeño grupo de cristianos, Pedro y Pablo, ni a María, la madre de Jesús. Sin embargo, dos párrafos tratan directamente de Jesús. En el capítulo 18, párrafos 63 y 64, se encuentra un texto denominado tradicionalmente Testimonio Flaviano, que dice lo siguiente: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado esto y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. La autenticidad de este fragmento, queridos oyentes, ha sido cuestionada filosóficamente e historiográficamente también.
Aunque hay quienes defienden la autenticidad de este texto, la mayoría de los historiadores y filólogos no consideran que sea totalmente auténtico al estar plagado de interpolaciones cristianas, Sí. manteniéndose sin embargo un núcleo escrito por Josefo. Es decir, que se nota en el texto que hay, así como cuando hicimos los especiales de los apócrifos, ¿no? Sí. Como faltaban frases, algunas frases sin completar, se añadían, ¿no? Según la interpretación de los, de pronto de los traductores, o si cayó de pronto en grupos cristianos, se le añadió ciertas cosas. Lo que está entre paréntesis, al parecer, fue una interpolación de algún lector o algún erudito en aquel entonces que pudo involucrar o incorporar elementos que tienen una condición netamente cristiana, ¿no? Por ejemplo, cuando entre paréntesis dice si es lícito llamarlo hombre, ¿no? Recuerden que en el cristianismo se tiene fuertemente arraigada la idea de que Jesús es un ser absolutamente divino. Sí, es una deidad. Sí. Claro, y el otro entre paréntesis, o sí, encerrado, dice, era el Cristo, ¿no? Sí, quienes manejaban el conocimiento de que él era el Cristo eran los cristianos. Este es lo que hace dudar a muchos investigadores actuales, o desde el siglo XVIII, como lo decíamos, de que el texto sea tal cual se escribió por parte de Josefo en su documento Antigüedades Judías, 1833. Pero realmente apareció en 1972. Déjame leer el otro. Vamos primero con este. Ese es el del egipcio. 72. Sí, porque el egipcio se refiere exactamente al texto primero. que tú acabas de Okay, decir. sí. En 1972, un profesor llamado Shlomo Pines de la Universidad Hebrea en Jerusalén anunció un descubrimiento, que descubrió un manuscrito árabe en el que el pasaje de Josefo, el que acaba de leer Salim, queda expresado de una manera apropiada para un judío. Recuerden que Josefo era judío. Él nació en una clase aristócrata de Israel, de Jerusalén. Incluso estuvo presente y narró la primera guerra entre judíos, hebreos y romanos. Es decir, él estuvo presente en ese momento tan convulso en Jerusalén. Bien, entonces ese descubrimiento de Malquita de Agapio del siglo X, en el que el pasaje de Josefo queda expresado de una manera apropiada para un judío y que se corresponde a una forma tan estrecha en las anteriores proyecciones hechas por eruditos. Entonces quedaría así en el texto encontrado en el siglo X por Agapio, escrito por Agapio. Dice, en este tiempo o en ese tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto fue quizá el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Es decir, de esta manera está escrito en otro texto del siglo X de un escritor llamado Agapio, que ahí en pantalla también ustedes lo pueden observar. Entonces fíjese que se entiende de que es probable que el texto de Josefo haya sido trastocado por el tema de los cristianos, pero más adelante se descubre en 1972 un manuscrito árabe del historiador Malquita Agapio, que ya muestra cómo de manera más cercana pudo haber escrito Josefo tal descripción de Jesús. Sí, el otro, vamos por el segundo, el otro fragmento dentro de los escritos de Josefo se encuentra el texto que dice lo siguiente: Ananías era un seduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Esta es la otra referencia. Sí, en Antigüedades Judías 29.1. Sobre Jesús que hace Josefo. Aquí también aparece una reseña o una, al parecer, introducción cuando dice llamado Cristo, ¿no? Llamado Cristo.
Y es lo que hace dudar, como vuelvo y repito, a muchos investigadores sobre la veracidad del La relato. veracidad, claro, no, y hay que tener en cuenta y repetirlo en varias ocasiones que este tipo de personajes son fuera de todo ese proceso cristiano o religioso que hay en torno a Jesús. No son historiadores, son escribas que pertenecieron a diferentes corrientes que también hablan de este personaje. Por ejemplo, Pero también siguiendo antes de que pases con Plinio, ¿sí? la cita que acaba de entregar Salim ayuda a datar la muerte de Santiago, el que es considerado hermano de Jesús, exactamente el año 62. Lo que quiere decir es que esta reseña se toma como histórica hasta tal punto que sirve para datar la muerte de un personaje del tiempo de Jesús, exactamente Santiago. Si bien sirve para datar más o menos el año de muerte de Santiago, como se conoce en el 62, también por supuesto sirve para corroborar la existencia de un personaje llamado Jesús. Ahora sí. Bueno, Plinio el Joven vivió entre los 100 y 112, escribió una carta al emperador Trajano preguntándole acerca de cómo debía conducirse hacia los cristianos y las medidas que como gobernador tomó contra ellos. En el escrito dice: y además maldijera a Cristo. Estos todos veneraron tu imagen y las efigies de los dioses y maldijeron a Cristo. Dijeron que acostumbraban a reunirse al amanecer y cantar el himno a Cristo casi como a un dios. Este testimonio, bueno, deja claro que transmite literalmente las declaraciones, reafirmaciones o retractaciones de los propios imputados de cristianismo. Y él, un magistrado romano, se hace eco 3 veces de Cristo como persona real y objeto de culto de una secta. Aquí lo deja claro, pues, en este relato de que lo nombra 3 veces y cómo en ese proceso del cristianismo, en ese proceso religioso, veneraron a ese personaje que es, en este caso lo llama Plinio Cristo. Bien, entonces, cuando leemos esta parte de Plinio, Plinio era un personaje que no era historiador. Fíjate que aquí Plinio Como gobernante. era una especie de persona que hizo parte del poder de gobierno en aquel entonces. Escribió una carta al emperador Trajano, como tú comentaste, preguntándole acerca de cómo debía conducirse hacia los cristianos. Entonces aquí está corroborando esta carta de Plinio la existencia de un grupo de personas que seguían las enseñanzas de un personaje que ellos llamaron Cristo. Está escrito en un lenguaje, pues en el lenguaje original, y traducido fue como lo escribió nuestro Salim. Esta fuente del texto es muy importante porque sigue sumando otra evidencia, además de la de Josefo, a otro personaje de la época como Plinio el Joven, porque fue pariente del Plinio el Viejo, un gobernante de aquella época. Plinius Trajano Imperatori. También está la referencia de Tácito. Tácito aporta otra referencia histórica en el año entre el año 116 o 117 ya de nuestra era. Y el escrito, que también pues es traducido de su idioma original, nos dice lo siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas al pueblo que los odiaba, los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, que es Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Este escrito de Tácito nos muestra la referencia también al movimiento cristiano y nos dice que ese movimiento surgió allá en Israel de los seguidores de Jesús, o como lo menciona aquí, un tal Cristo. O sea, como que escuchó la situación. Y bueno, y esto fue 100 años, prácticamente un poco más de 100 años después de lo que sucedió, ¿no? De la existencia de Cristo o de Jesús, según pues los relatos históricos, y este personaje más de 100 años después lo referencia. Entonces estaba muy cerquita en el tiempo,
habla de un tal Cristo, habla de Poncio Pilatos y del proceso de ajuste, ¿no? De lo que hizo Poncio Pilatos con Jesús, según lo que cuenta la historia conocida, ¿no? Claro, y también entonces este texto de Tácito concuerda, por supuesto, con las historias narradas en el documento bíblico, los personajes bíblicos como Pilato, ¿sí? Y todo el proceso de persecución que vivió el Cristo. Sin embargo, no solamente también fue Tácito el que hizo referencia, que aunque se cree que pudo haberse basado en la narración de Plinio el Joven que leímos hace unos minutos, pero hay otro que se llama Suetonio. Suetonio se llama. Suetonio. Sí, Gayo Suetonio tranquilo, escribió alrededor del 120 Después de Cristo. Sí, después de Cristo, algo en común, es que escribieron Tácito y Plinio también más o menos en la misma época. Cerquita. Sí. Escribió alrededor del 120 que el emperador Claudio expulsó de Roma a judíos investigados por un tal Chrestus. Sí. La traducción dice: a los judíos investigados por Chrestus los expulsó de Roma por las continuas revueltas. Eso es lo que dice el escrito de Suetonio. Algunos estudiosos dieron por sentado que el nombre Chrestus equivale a Cristo y que la diferencia reside simplemente en un problema ortográfico. Sin embargo, se trata apenas de una presunción. Chrestus es un nombre común en la Roma imperial, atestiguado en lápidas. Significa buen hombre, íntegro, útil, pero también se podía usar en el sentido peyorativo de simple, ingenuo, tonto, y los mismos que defienden la hipótesis arriesgan que era un apelativo aplicado a los esclavos, entre los que la doctrina cristiana supuestamente tenía más éxito. Pero Suetonio dice que el emperador expulsó a judíos, no a cristianos, y Chrestus en el texto aparece como un revoltoso en Roma de alrededor de los años 50 y no un predicador de los 30 en Israel. Más allá del nombre, no aparece haber relación entre Chrestus y el Cristo. Años más tarde de esto que nos relata Juan, Suetonio también escribió en una lista de las actividades realizadas por Nerón. Él en este fragmento dice que en el reinado de Nerón se reprimieron y castigaron muchos abusos, dictándose reglamentos muy severos. Nerón infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres de una superstición. A otra referencia, en este caso, al movimiento cristiano. También cabe destacar que este tipo de relatos de este personaje llamado Suetonio pudo haber sido la base para comprender o para saber que los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, tanto que se conoce que muchos de ellos padecieron dentro del Coliseo Romano. Es decir, ¿de dónde se saca esta historia? ¿O dónde se saca de que esto fue así? Por supuesto, no del documento bíblico. O sea, no hay una referencia bíblica. No estaba todavía. De que eso hubiese ocurrido. Año 100, no existía la Biblia. Fue entre la partida de Cristo y el 100 concilio años de después. Nicea, ¿no? Sí, exacto. Entonces, todo ese tiempo hubo narraciones como la de Suetonio que permitieron comprender las acciones de los emperadores contra las personas que siguieron el mensaje de Cristo. Avalamos o nos damos cuenta que en el mundo de la investigación y de la historia se avalan estos relatos para construir los eventos que ocurrieron después de la partida de Cristo. De tal forma que estos personajes siguen siendo congruentes con la narrativa bíblica de la existencia de un personaje llamado Jesús. De tal forma que partiendo de esto podemos asegurar de la existencia de un personaje llamado Jesús, el cual convocó a un número importante de personas y que a partir de ese mensaje compartido por él se conformó una especie de enseñanza y de, bueno, lamentablemente hay que decirlo, una religión posteriormente a ese mensaje. Entonces,
hay otra prueba científica que puede servirnos para corroborar la existencia de un personaje crucificado hace 2000 años. Y este es el sudario de Turín, como es conocido también, o la sábana santa, que podemos estar viendo allí en pantalla. Significa que hay un manto que fue encontrado por allá en los años 1800 y que comenzó a ser investigado un día a una falsedad, a un falso positivo, ¿no? No era el sudario o la sábana en la cual fue cubierto Jesús el Cristo. Pero comenzó un nuevo proceso de investigación científica alrededor nuevamente del sudario de Turín. Y aquí fue algo muy interesante porque basado en los avances de la ciencia con relación a lo que tiene que ver con la genética, con las cadenas genéticas, se pudo establecer algo de manera muy contundente. Y es que el sudario de Turín, con las nuevas investigaciones y los nuevos adelantos tecnológicos que hay, se pudo datar de hace 2000 años. Entonces tenemos una sábana que sí data de hace 2000 años y que cubre un personaje, según los rastros que se ve en la misma sábana, de un personaje que fue crucificado. De tal manera que la sábana santa o el sudario de Turín, sumado a las narraciones históricas de personajes del primer y segundo siglo después de Cristo, y sumado, por supuesto, a las narraciones bíblicas, unimos todas estas piezas y tenemos que hablar de la existencia de un personaje como lo hemos conocido y como se ha narrado, que vivió en Jerusalén, o mejor, que vivió en Galilea, que se desarrolló en todo este territorio de Judea y que terminó siendo crucificado por Poncio Pilatos en la capital de aquel entonces, Jerusalén. Muchachos. Sí, las referencias científicas, la más famosa, como tú lo dices, es, bueno, uno es el sudario de Turín y el otro es la sábana santa, ¿no? Que, bueno, uno es como, el sudario es la parte del rostro como tal, se ve un rostro que es, pues, está la creencia de que pudo haber sido el rostro de Jesús. Y la sábana, que ya aparece también un rostro, pero aparece el cuerpo completo con heridas muy similares a las que la historia nos relata que sufrió Jesús. Se han hecho investigaciones, se siguen haciendo investigaciones para determinar la procedencia de estos dos objetos que son considerados sagrados por toda la creencia en torno al cristianismo. Al día de hoy, lo que se ha podido comprobar en todas las dataciones es que estos vestigios de historia sí corresponden a una antigüedad muy cercana al tiempo donde acontecieron los sucesos de la vida de Jesús, pero obviamente no se puede determinar, o desde el mundo científico no se ha determinado que esto pertenezca realmente a Jesús, el que en varios documentos pues ya hemos tocado, y por supuesto pues la referencia bíblica, que es muy cuestionada y con mucha razón, ahora lo veremos. Pero lo importante de esto que es que desde la ciencia ya se han venido recopilando datos que nos muestran un panorama de posibilidades de lo que sucedió en aquella época. ¿Qué se tiene como, digamos, como certeza? ¿Existieron las crucifixiones como método de castigo en aquella época? Eso es claro. Hay muchos vestigios de tumbas, de fosas comunes, de relatos, de pruebas de huesos, bueno, de muchas cosas que nos indican que en aquella época sí se practicaba esto. Ahora, no hay ninguna prueba. Por ahí preguntaban en el chat por qué en los registros de Roma no aparece la crucifixión de Jesús, siendo un evento importante. Bueno, ahora eso lo vamos a tocar, porque el hecho de que no existan las suficientes pruebas físicas, científicas de su existencia, y que las otras pruebas de relatos de historiadores sean tan escasas, eso tiene un porqué. Y eso lo vamos a tocar al final del programa. Todo esto tiene un porqué. ¿Qué es lo importante desde el dato científico? Que se está investigando y que hay algunos vestigios. Es decir, que la ciencia no descarta la existencia de Jesús. Entonces, eso es importante porque eso nos da una base para seguir investigando. Entonces, bueno, ahí dentro del mundo científico son, digamos que, lo más importante que se tiene hasta ahora, pero la ciencia sigue investigando.
Sí, no, y hay necesidades que nosotros, o que parten de preguntas que surgen de nosotros que deben tener un sustento claro científico. Por lo menos en este tema de Jesús tratamos de ser lo más explícitos posible en ese sentido y explicar bien los personajes y qué fue lo que dijeron, pero también dudas internas que nos surgen desde lo más profundo de nosotros para darnos respuestas a esas inquietudes que nosotros podamos tener. Unir esas respuestas científicas con esas respuestas internas que nosotros mismos nos damos a veces, a nosotros nos da el complemento perfecto para tener la certeza de todo cuestionamiento, ¿no? En este caso, el tema preciso es la existencia de Jesús. Bien, entonces, lo que hemos tocado en el programa nos puede llevar a la primera conclusión de que sí hay pruebas históricas extra bíblicas de la existencia de un personaje llamado Jesús, en el tiempo y lugar donde ya conocemos que existió gracias a las narraciones bíblicas. Ahora, que cuestionemos estas fuentes, Bueno, es otra cosa. Ya es otra cosa. Y es válido. Podemos cuestionarlo todo. Claro, Sí. el punto es que son diferentes fuentes históricas. Hicimos un breve recorrido, invitamos a cada uno de ustedes a anotar el nombre de estos historiadores y de estos personajes para profundizar mucho más en sus relatos. Sin embargo, al cuestionar estas fuentes históricas que mencionan, porque hay otra cosa muy importante, ellos no hablan, o ellos nos van a explicar quién fue Jesús ni qué hizo Jesús, no, simplemente hacían unas anotaciones en el contexto de lo que estaban narrando de un personaje que vivió en aquel momento, que es lo que nos interesa para corroborar de la existencia de él. Si esto es así, si comenzamos a cuestionar fuentes históricas como esta, entonces tenemos que cuestionar fuentes que nos hablen de la existencia, por ejemplo, de Alejandro Magno, ¿verdad? Porque conocemos de estos personajes por narraciones históricas. Sí, no hay un video, no hay un audio. Sí, no hay U otros personajes que consideramos y que no cuestionamos de su existencia porque simplemente fueron narrados en algún texto histórico. El hecho de que haya sido narrado o así haya sido mencionado en un texto o narración histórica, sin duda alguna tenemos que utilizar el mismo argumento para sustentar otros personajes. Así que con este recorrido y con alguna mención de lo que científicamente se pudo haber comprobado o no del sudario y la sábana santa, es que Jesús fue un personaje real. Jesús fue un personaje que habitó entre nosotros aquí en el planeta Tierra y que fue portador de un mensaje, como lo hemos aquí hablado en muchas oportunidades. Bien, pero la otra parte del cuestionamiento que hacía nuestro oyente, que gracias a él pues nos motivó a esto y estamos intentando de buscar certeza, es que él se refiere a lo ocurrido en Nicea, como ese evento que dio origen al mito en Jesús, ¿verdad? A lo que nosotros conocemos como Jesucristo. Es decir, que varias de las narraciones del Nuevo Testamento solo corresponden a una acomodación de narraciones basadas en un personaje, pero asemejadas a cultos anteriores o cultos paralelos al tiempo de Jesús. Y eso tiene mucha veracidad, porque recordemos que lo que intentó Constantino en el 325 con el Concilio de Nicea era intentar unificar el imperio que en aquel entonces se encontraba dividido en 4 partes. Entonces, para unificar esa tetrarquía, como se le llamó a ese momento al imperio romano, tenía que utilizar, por ejemplo, la religión como un elemento asociador, no disociador, sino asociador. Y utilizó el elemento más resonante, y ahorita vamos a entender por qué incluso tomó el mensaje de Jesús, pero por ahora vamos a hablar del mensaje más resonante de la época, aquel que estaba cautivando cada vez más seguidores. Entonces toma el mensaje de Jesús y mezcla el mensaje de Jesús con otras tradiciones para crear algo nuevo que fuese atractivo para todo el imperio. Por supuesto, desde ahí comenzó a dejar de ser un mensaje limpio, dejar de ser un mensaje exclusivo de lo que Jesús narró, de lo que Jesús vivió, a convertirse en un mensaje lleno de elementos externos que configuraron una nueva adoración, una nueva figura que todo el mundo llama hoy Jesucristo. Salim, de eso que ya nosotros hemos hablado en otros programas,
¿Qué fue lo que se le incorporó en el concilio de Nicea al mensaje del Cristo? Bueno, la intención, como tú lo mencionas, de Constantino era crear esa religión que unificara, y para poder crear esa religión se necesitó que Jesús tuviese una figura divina, ¿no? Se necesitó divinizarlo a tal punto de convertirlo en ese Dios que lideraría, ¿no?, ese culto, esa adoración. Entonces, varios elementos que se tomaron de tradiciones más antiguas. Recordemos que Constantino era pagano y gran parte del Imperio Romano adoraba otras religiones y otros dioses. Se tomaron elementos de esos dioses y se le añadieron a la historia de Jesús. Por ejemplo, se tomó la historia de Horus, se tomó la historia de por allá de la India, de Brahma, Krishna. Se tomó, sí, de Krishna también, de Prometeo, de varias historias y de varios dioses que eran adorados en el Imperio Romano, y lo que hicieron fue añadírselos, colocárselos a la figura de Jesús. Por ejemplo, el tema de la Virgen, el tema de los apóstoles, el tema de un sinnúmero de situaciones que se basan en una verdad del mensaje de Jesús, pero que se le añadieron ciertos detalles para que se parecieran mucho más a las historias de estos dioses antes mencionados. Entonces aquí se creó una nueva religión donde Constantino añadió en ese concilio la adoración también a figuras, el rezo, el culto en Los el templo, templos, exactamente, templos, los sí. líderes religiosos, los pastores, bueno, no, los pastores en esa época no, los, No, los curas, los sacerdotes, sí. el ritual. Fíjense que el ritual del bautizo fue un hecho real que sucedió como un símbolo entre Juan y Jesús, pero ¿qué fue lo que se le añadió a esto? El rito, porque eso no fue un rito, Como el rito iniciador. como el rito iniciador del bautismo. Es como el tema del nacimiento en una virgen. Se sustenta en un hecho real, pero se le añadieron elementos, detallitos, que ya lo volvieron en un evento paranormal. Porque alguno estará diciendo, ¿cómo así? Entonces Jesús no tuvo 12 apóstoles. Sí los tuvo, pero no de la forma en que enseña la religión. Y eso ya hicimos un programa que les recomiendo a los oyentes que se lo vean, que se llama ¿Fue Jesús el mismo Horus? Una pregunta, ¿no? Ahora, sin tener en cuenta en lo que estás narrando, de que el programa de manipulación sobre el planeta Tierra ha tomado lo existente como modelo original para desvirtuar construir su adoración. Eso lo Eso es. explicamos en ese programa, sí. Entonces, yo voy a poner un ejemplo para que se entienda el tema. A mí los ejemplos me gustan porque hacen entender algo que parece muy complejo, lo hacen ver más sencillo. Constantino necesitaba tomar el poderío de un mensaje que tenía bastante resonancia, porque evidentemente manifestaba una verdad que tocaba, Que ponía en peligro el plan que ponía peligro de manipulación. y traerlo acá, colocarle algunos otros ritos para que sonara parecido a lo que estaban acostumbrados los hombres de aquel entonces en los distintos territorios que ocupó el Imperio Romano. Como hoy tomar una canción antigua, una canción muy famosa antigua que escucharon nuestros abuelos en algún ritmo que ya ni se baila ni se conoce, se trae esa letra, se le meten ritmos modernos, Se le toca un poco la letra también. se le agradan cosas de la letra. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones acepten algo que ya existió, pero ya trastocado, ya con otra condición. Hay unas modificaciones que resultan devastadoras para lo que fue originalmente esa canción tan vieja, y hay otras que, bueno, se resultan atractivas. ¿Para qué pongo eso? Constantino hizo eso, pero a nivel religioso. Necesitaba crear una religión, y la religión tiene elementos característicos, que son 6. La adoración a un Dios, un libro sagrado, un conjunto de tradiciones, de cultos, De festividades también. templos, ministros y guías, y creencia. Él tenía que crear en la figura de Jesús lo mismo. Tenía que implementar en el mensaje de Jesús esos 6 aspectos. Entonces tenía que divinizar a Jesús. Tenía que hacerlo ver como un Dios de esos que estaba acostumbrado la humanidad a adorar antes de Jesús. Entonces, como dice Salín, tomó elementos parecidos y los mezcló ahí. Cuando digo los mezcló, no lo hizo solamente Constantino. Recuerden que eso fue una agrupación reunión, había de mucha muchas gente. personas. Él lo lideró. Él fue el que lo lideró. Entonces, además de eso,
tuvo que crear un libro sagrado, porque ese es el segundo elemento. Entonces, canonizaron unos textos, desecharon otros, y esa sería la Biblia sagrada para esa nueva religión. Crearon templos, eso los discípulos no tenían lugares de culto, pues Jesús, recuerden que se sentaba en algún lugar y comenzaba a hablar y ya. Entonces, ellos colocaron esa connotación de templo como reunión para encontrarse con la deidad, que era propio de las adoraciones anteriores. El tema de las festividades, de la forma de vida, el tema de los guías espirituales, los sacerdotes, se les dieron prerrogativas especiales a los sacerdotes para que tuviesen gran poder, y por supuesto la creencia en torno al rito de Jesús, porque ahí nació el credo. Creo en Dios Todopoderoso. Sí. Bueno, yo no me lo sé, pero bueno, tampoco me lo sé. Soy un mal feligrés. Fui mal feligrés. También tener en cuenta que el tema de las adoraciones hacia las imágenes hacen parte de todo eso que se vivía en aquella época, ¿no? Todos esos ritos paganos en donde la fe de las personas se depositaba en una imagen o en un semidios, para que de esa manera fuesen cumplidas o fuesen solucionadas parte de la problemática del creyente. En eso también se convirtió Jesús, en una imagen, en una crucifixión, en una imagen muerta, además de todo. Entonces eso hace parte de todo el programa, de todo el conjunto, para que los feligreses sean más fanáticos hacia esa adoración, hacia ese culto. Y por eso es que la religión creada por Constantino en el Concilio de Nicea ha tenido tanta resonancia, porque lo hicieron tan bien que creó un eco importante, y a eso además también sumarle que parte o vestigio de ese mensaje fue verdad, y es así como eso también toma el peso que hoy día vemos en toda la humanidad. Sí, por ejemplo, Jesús enseña el Padre Nuestro dentro de lo que nosotros tenemos luego de tantas traducciones y manipulaciones, y a eso le colocaron el rezo. Jesús no enseñó a rezar, Jesús enseñó una forma de conexión, de un diálogo interno con el Padre Eterno de las Luces, y vino Constantino y todo este proceso de los rosarios, del rezo. Entonces aquí hay algo importante, y es que el Cristo o Jesús, quien vino a mostrar la fuerza del Cristo a la humanidad, sí existió, pero se inventó alrededor de él una imagen fraudulenta que hoy en día llamamos Jesucristo. Jesucristo como tal, Jesucristo no existió. Ese Jesús que se predica en las religiones no existe, no existió. Ese que nos hacen adorar, que si creo en Jesús me salvo, que si abro mi corazón para que entre la creencia de Jesús, eso no existe. Esa fue la invención de las fuerzas de control de aquella época, comandadas por Constantino, para aferrar a la humanidad, a una nueva humanidad, y unir en principio al Imperio Romano, pero eso hasta nuestros días lo que generó fue una adoración a una religión que lo que ha hecho hasta el día de hoy es atrasar la espiritualidad humana. Miren, lo que intentó hacer la religión católica, la naciente religión católica o el Imperio Romano, que se transformó en iglesia, fue tergiversar claramente el objetivo del mensaje de Cristo. Como tú lo dijiste muy bien y también lo comentaste tú, Juan Manuel, el mensaje de Cristo es un mensaje liberador, pero no liberador de cadenas físicas, sino espirituales. Es un empoderamiento, porque el forjar el Cristo conecta al ser humano con su divinidad. Y por supuesto, un ser conectado a su divinidad es capaz de crear un nuevo pensamiento, nuevas ideas y nuevas actuaciones que redundan en un bienestar para él y para, la humanidad. Pero eso había que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Creando alrededor del mensaje una connotación de adoración, como tú la comentabas, la adoración, la dependencia en crear en Jesús una divinidad. Inmediatamente corta la potencia del mensaje de Cristo y surge la potencia del mensaje manipulador y de religión y de creencia llamado Jesucristo. Entonces nuestro compañero Salín hace una conclusión muy contundente. Jesús, el Cristo, fue un personaje real que habitó el planeta Tierra y que transmitió un mensaje contundente para que el hombre pudiese seguir unos pasos que le llevaran a la condición de espíritu real. Pero Jesús el Cristo, o Jesucristo mejor, Jesucristo fue un personaje inventado desde el Concilio de Nicea y que es completamente contrario,
bueno, tampoco podemos decir completamente contrario, pero tiene No, una es como- faceta eso ahí, es ¿no? un Sí, invento sí. basado en una historia algo real. Una historia Exacto, real, sí. sí, sí. Entonces, esto crea una condición distinta al mensaje original. De tal forma que el proceso contrario lo había intentado hacer Pablo de Tarso cuando, viajando a Atenas, Grecia, habla a hombres que tienen una estructura de adoración a dioses como la había y como la hay todavía, y le dijo a ellos: varones atenienses, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Entonces está haciendo una caracterización de un personaje, de una deidad muy distinta a la que habitualmente el ser humano conocía. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Hizo de Jesús eso que tradicionalmente los seres humanos creían. Ahora, después de esto, después de esta conclusión tan importante, tenemos que hablar de otra cosa muy interesante. ¿Quiénes son los interesados? ¿O existe una fuerza en el planeta Tierra que está interesada en que el ser humano no conozca a Cristo en su nítida expresión? Habrá una patraña permanente para que el ser humano no tenga ni idea, hasta tal punto que podemos llegar a negar su existencia. Es decir, que no solamente con el fenómeno religioso se logra el objetivo ese que esa fuerza oscura aparentemente muestra tener, sino que nosotros, en nuestra inocencia y en búsqueda de respuesta, podemos entonces llegar a negar la posibilidad de que un mensaje de la altura del Cristo haya existido en el planeta. Y eso me hace recordar un documental que, a mi consideración, tiene tantos elementos positivos, pero que en esa lógica y desarrollo de la investigación llega a la conclusión de que Jesús hace parte también de la misma manipulación. Ese fue Seagate, entre otras investigaciones. Y otra cosa con respecto al mensaje, que dentro del mundo de la investigación se pone en tela de juicio el mensaje del Cristo, porque existieron personajes que, digamos, que las pruebas de su existencia son mucho más claras que la del mismo Jesús, como por ejemplo Buda y otros personajes históricos que ya daban enseñanzas muy similares a las que dio Jesús. En el caso de Buda, 600 años antes de Cristo. Entonces dicen, no, pero es que esa invención de Jesús se tomó todo lo que hemos dicho y se tomaron conocimientos de personajes anteriores y se le colocaron a Jesús. Es que aquí hay algo importante. Jesús, el hombre que vino y encarnó la fuerza del Cristo para mostrarla, hace parte del mismo plan luz de los mensajeros que han pisado la tierra, incluso varios siglos o milenios antes de su venida. Entonces está Enoc, entonces está Hermes, está Daniel, está Buda, ya aquí hemos hablado muchas veces y ellos hablaron de lo mismo. Si usted ve los mensajes, si usted va a Enoc, que fue uno de los primeros, más de 5.000, 6.000, 7.000 años al pasado, usted va a encontrar enseñanzas de Enoc que luego replicó Jesús. Pero no es porque Jesús haya copiado de Enoc, es que es el mismo plan. Solo que Jesús, el hombre que han querido tanto negar y ocultar, lo enseñó en la máxima expresión de lo que es la divinidad y la fuerza del Cristo. Entonces, Buda, no es que Buda haya precedido a Jesús y se copió de Buda, no, es que Buda se conectó a la esencia del Cristo y pudo comprender y enseñar lo mismo que Jesús enseñó 600 años después. Esa es la diferencia, que Buda, para poder conectarse, encontró la iluminación. El Cristo nació con la conciencia plena de quién era y por eso pudo hacer todo lo que hizo. Entonces, bueno, esa es otra cosa que se utiliza para seguir desmeritando y tergiversando la figura del Cristo, Claro. entre muchas otras. Miren, hay otra forma que ya no sería utilizando registros históricos o de narradores históricos sobre la existencia de Jesús, sino la trazabilidad. Voy a poner un ejemplo para darme a entender lo que quiero decir. El tema de los celulares hoy tienen un sistema que nos puede ubicar muy fácilmente, un sistema de posicionamiento que, utilizando sistemas de rastreo, pueden llegar a ubicarnos. Pero antes de que esto fuese tan sofisticado, antes se hacía
o se podía entender dónde está ubicada una persona con la tecnología más antigua de los celulares, porque varias antenas podían marcar una trazabilidad, es decir, que una persona estuviese en un lugar a otro. No es un punto exacto, pero sí puede acercarnos. ¿Por qué pongo este ejemplo tecnológico para acá? Porque cuando uno investiga los diferentes elementos de conocimiento espiritual en el planeta Tierra, los conocimientos de elevación espiritual, comienza a entender que hay un plan, comienza a ver que hay una trazabilidad de un mensaje que nos permite entender que hay una sola fuente. Entonces, cuando uno lee el mensaje de Jesús, entiende que encaja dentro de lo que se había anunciado. Pongo un simple ejemplo. Antes de que naciera Jesús, se había hablado de la llegada de un personaje que sería incluso perseguido y matado, ¿verdad? En un mensajero que vivió antes de él. Quiere decir que la existencia de este personaje puede corroborar la existencia del Cristo. Ahora, dirán ustedes, bueno, esto es bíblico también. Sin embargo, como decía Jesús, el mismo Buda en sus profecías anunciaba y hablaba de lo que ocurriría en esas tierras. Sí, él anunció la venida de Jesús. El texto dice que en las tierras de Israel nacería un rey que sería muerto, ¿no? Entonces, más o menos así dice la profecía de Buda. Ustedes pueden corroborarla, profecía de Buda sobre el Cristo. Y a él anunció 600 años atrás que nacería en ese territorio un personaje que sería asesinado, un rey sabio, no recuerdo exactamente cómo. El rey sabio, sí, bueno, que sería asesinado. Para Eder Rosales, aquí en el chat está muy activo, pero Eder nos hace una pregunta, dice, Neil, Salim, Juan Manuel, los seguidores evangélicos, no todos, pero los que son adoradores en espíritu y en verdad, porque cambian su vida drásticamente, o sea, para bien, ¿a qué? O sea, me imagino, para bien, ¿a qué se debe? O eso, ¿a qué se debe? Resulta que como nosotros veníamos relatando, de acuerdo a toda la manipulación que hubo en ese concilio de Nicea, cuando las personas son muy allegadas o son muy fanáticas a ese tipo de mensajes, sus vidas empiezan, o más bien, entre comillas, empiezan a ser tocadas por algo que ellos llaman el Espíritu Santo. En los templos, eso también nosotros hicimos un programa que se llama el pensamiento catedral. Se manejan un tipo de energías, el discurso también de los mismos sacerdotes, eso también crea unas energías que van tocando la espiritualidad, van tocando la esencia de la persona, y es ahí cuando en la manipulación se dice que son tocadas por el Espíritu Santo, y las personas pues inciden o se dejan suministrar o se dejan guiar por lo que les dice el sacerdote y todo ese estilo de vida, ¿no? Precisamente por toda la manipulación. ¿Por qué? Porque como bien nos dijo el oyente cuando nos manifestó la inquietud, y por eso surgió este programa, estas eran prácticas paganas, y la base de toda práctica pagana, la base de todo ritual es que el ser humano pierda en esencia esa intención de buscar o de forjar su Cristo interior y deposite toda su fe y toda su energía en una imagen, en algo externo. Y es allí cuando la persona pierde en sí una noción o más bien un propósito real. Y es por eso que también cambian su vida drásticamente, ¿no? A lo que le dicen y no a la certeza de lo que se tiene que hacer. Sí, eso que dice Juan es cierto, basado en el fanatismo que muy bien explicó dentro de la pregunta de Eder, pero también cuando él dice, o sea, que la persona cambia para bien, o sea, ¿qué se debe? También se debe, uno es eso que explicó Juan, el fanatismo y la creencia absoluta de que tengo que cambiar para que Dios no me castigue, y la otra es cuando el mensaje de Jesús realmente te toca, aunque lo escuches en una religión, porque recuerden que todo esto está basado en un mensaje real. Yo puedo estar en una religión y si me enseñan el amor al prójimo dentro del mensaje de Jesús, yo lo puedo aplicar de manera sensata y real, a pesar de que esté en una religión, porque a mí lo que me tocó es el mensaje. Entonces están esas dos posibilidades, que lo haga por fanatismo, como bien lo explicó Juan, dentro de toda esa manipulación que él dijo, y la otra es que como el mensaje tiene un sentido de realidad,
a mí lo que me toca es eso y entonces cambio mi vida. Claro, por eso muchos dejan vicio y todo yo esto. me voy más allá también porque y quiero ser aquí como que abogado del diablo, ¿no? Y es que hay un aparente cambio además. Esa es la otra. En las Lo iba a religiones, explicar. en las religiones y en los grupos, y lo digo por experiencia propia, ocurre un fenómeno y es hacerse ver bueno. Porque como estoy dentro de en una congregación religiosa y el mensaje que se expresa allí es de espiritualidad, entonces yo a veces me cubro con un ropaje de santidad inexistente. Pero cuando ya estoy en mi soledad o cuando yo estoy en el rincón donde vivo, aparece el mismo diablo que ha venido haciendo y deshaciendo. Entonces, las verdaderas transformaciones son de fondo, que van demostrando realmente un avance espiritual. La otra es que, por ejemplo, cuando uno está materializado y comienza un proceso de avance, lo primero que deja son aquellas cosas más fáciles, pues, incluso las más evidentes, las más visibles. Y al dejar de hacerlas, por supuesto, que se genera la sensación alrededor de que, uy, ¿cómo ha cambiado? Hay un gran cambio. Y no quiero decir con esto que no se hayan logrado cambios importantes, porque, por ejemplo, hay personas que han dejado el vicio, han dejado todo esto con base a la permanencia en un grupo religioso. Sin embargo, hay otros cambios profundos que se logran de manera distinta. Bueno, quiero hablar entonces de otra prueba en la existencia del mensaje de Jesús, o no estamos hablando de la existencia del mensaje de Jesús, estamos hablando de la existencia del personaje. De Jesús. Sí. Recuerden que una de las cosas de las que habló Jesús fue de la segunda venida, de esa segunda venida que también hemos hablado aquí en diferentes programas. Pero la pregunta es, el mensaje pleyadino, el mensaje de las estrellas, el mensaje extraterrestre, ese que llega a la Tierra a través de contactos, de naves que de ellas se bajan mensajeros y entregan información, no físicamente hablando, sino pues en toda una narrativa de conocimientos. Y hay una parte, si no me equivoco, del mensaje entregado a Enrique Castillo, narrado, grabado ahí en su documento llamado OVNI Gran Alborada Humana, en el que se hace referencia a la venida o a la llegada, mejor, del juez y asombro de todos los tiempos. Es decir, que se cumple la promesa de la llegada del juez y asombro de todos los tiempos. Creo que está en la profecía de los 9 tiempos. Sí. Entonces, en esa profecía se hace referencia a la venida del esperado de todos los tiempos, del gran juez. Del gran avatar también. Del gran avatar también lo dice. No dice Jesús. No dice Jesús. Sin embargo, la referencia inmediatamente nos hace pensar de que este mensaje se está refiriendo al hombre que hace 2000 años estuvo con nosotros, pero que prometió no regresar en los mismos términos, pero sí regresar como justicia y como fuerza interior llamada Cristo en cada uno de los hombres. Es decir, que al leer el contexto del mensaje estelar, exactamente la profecía de los 9 tiempos, se anuncia lo mismo que prometió el Cristo. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué no dice Jesús? Creo yo que intentando... Eso es interesante. Creo yo, Sí, bueno, sí, esto claro. sería una apreciación mía y no necesariamente la verdad. ¿O por qué no dice el Cristo o Jesús? Porque desafortunadamente cuando nosotros se nos menciona ese término, nos vamos a la figura de Jesucristo, La religión. la religión. Entonces, Claro, no puede, o sea, no es... No es Empezando prudente porque hacerlo. Jesús no va a venir. O sea, esa es una, ¿no? La otra es lo que tú dices. explícalo bien porque alguien puede pegar el grito en el cielo. Sí, lo que pasa es que se tiene la creencia de que Jesús va a volver por segunda vez, el personaje de hace 2000 Que años. estuvo hace Sí, 2000 años. Que estuvo hace... No, Jesús estuvo, hizo lo que hizo, se fue. Ya no regresa más. Además, en todas las referencias históricas y proféticas que se habla de la segunda venida, no se habla de que va a volver Jesús. En muchas otras se habla de un nuevo tiempo, se habla de el Cristo, se habla en este caso del gran esperado, del asombro, del gran avatar. Es decir, hay varias referencias, pero ninguna a Jesús. Y es sencillo, porque ese hombre que estuvo aquí ya no regresará más de la forma en que lo hizo cuando estuvo por primera vez. La segunda venida es un evento distinto. Por eso ahí es donde decíamos que lo que nos enseñan en la religión, todo es inventado del Concilio de Nicea. La segunda venida es algo totalmente distinto a lo que nos enseñaron en la Recuerda iglesia. que hay dos anotaciones bíblicas que hacen entender y reforzar lo que estás diciendo. Hay una frase en los evangelios que se habla de que el que era,
el que es y el que ha de venir. Entonces, Eso. hablando de tres Tres momentos, de tres condiciones distintas: el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, Jesús, ¿no? Jesús, claro. El que es la forja del Cristo en nosotros, y el que ha de venir, bueno, en términos de los 9 tiempos, los el 9 gran tiempos, avatar. el gran avatar, o también en términos del libro Gran Obra Humana, Ran Ridan es el Ridan, nombre. exacto. Ran Ridan es el nombre. Y el segundo elemento es el que está consignado en Apocalipsis cuando se habla del nuevo nombre, Ujú. de esa justicia por segunda vez. El Entonces, nuevo amanecer también. exactamente. Entonces, lo religioso, entre otras cosas, lo que le agrega es una figura que tiene que regresar por segunda vez y la gente tiene que esperarlo, igualito como se fue, para, bueno, sentirse que hay un Salvador. Pero tú lo explicaste bien ahora, ¿no? Cuando estabas poniendo el ejemplo del que era, el que es y el que ha de venir. Lo más importante en este momento es analizar el que es un trabajo netamente interno. El Cristo, la forma en la que nosotros, los seres humanos, estamos enfrentando nuestra vida. Eso es lo más importante. ¿Para qué? Para que el que ha de venir pueda surgir. Porque primero, y eso también está escrito en muchas profecías y en muchos libros, se va a dar una segunda venida, pero interna. Cuando nosotros tengamos la capacidad de eso que vivió, por ejemplo, Buda, encontrar nuestra propia esencia, encontrar nuestro propio propósito. Y de allí sí va a venir esa fuerza de lo que se ha prometido en diferentes libros. Claro, Habrá que hacer un programa de la segunda venida, creo que nunca hemos hablado de manera explícita. directamente. De lo que ¿no? realmente es la segunda venida. Sí, Eso no, sería bueno claro. explicarlo Hay también. que anotarlo ahí en la agenda. Pero fíjate que aquí hay una pregunta que nos impulsa a hacer un programa que hemos venido hablando. Ella es María Elizabeth Munguía. Dice, pregunta, chicos, ¿por qué se dirá que Jesús comenzó su vida pública a los 30 años? Entonces hay una pregunta ahí entre qué hizo Jesús entre los 12 y los 10, 30. 12 años Los 30. y los 30. No, 30 No, cuando 30. parece. A los 30 es cuando 33 fue cuando murió. Exacto, pero él empieza su proceso a los 30. Entonces, entre los 12 y los 30, ¿dónde estaba? Es como ¿Qué que hizo estuvo en ese empleado en tiempo? alguna empresa y no tenía Estuvo tiempo. ocupado de Bastante pronto ocupado en la en la carpintería. carpintería de José. Mucho hasta trabajo tuvo. Quebró la cosa y le tocó. No, como que el tipo trabajó demasiado para los 30, tener lo suficiente y salir poder, a hacer sí, eso. claro, unos No, ese ahorritos tema es en el banco. interesante porque... No, eso simple son comentarios chistosos. Sí. No, pero ese tema es interesante analizarlo porque también nos va a dar luces de esa organización que está dedicada a desvirtuar el mensaje del Cristo y cómo lo ha venido haciendo, porque en ese tiempo, evidentemente, este personaje de Jesús tuvo que hacer algo, ¿no? Y ese algo no está tan referenciado o no lo tenemos a la mano en los libros, sino que sería chévere analizarlo en Claro. un programa para dar más luces. de eso. Entonces, María, el próximo tema del viernes estará dedicado a qué pasó entre Los 12 y los o sea, 30. los años perdidos de Jesús, como se le conoce. Luego hablaremos de la segunda venida. ¿Sabes? Hay otro dato que puede no sea tan importante como referencia histórica de la existencia de Jesús, pero para mí sí tiene algo de relevancia y son los apócrifos. ¿Por qué los apócrifos? Primero porque los apócrifos fueron desechados en Nicea, o sea que si bien fueron tocados, no sufrieron la manipulación que sí sufrió el documento bíblico. O sea, ellos los ocultaron porque si ustedes leen los apócrifos, la imagen que se muestra de Jesús allí es muy distinta a lo que enseña la religión. O sea, uno lee los apócrifos y uno dice, pero, uy, Jesús tenía otro carácter, tenía otra sabiduría, tenía otras enseñanzas que están consignadas en los apócrifos. Esos son documentos históricos que muchos de ellos sí tienen, digamos, historia real, comprobable. Hay otros que sí están como más o menos turbios, pero también sirven como documento que nos da a entender que evidentemente este personaje existió y ahí están consignadas muchas de sus enseñanzas que son extra bíblicas. Bueno, entonces vamos otra vez. Tenemos los historiadores, vamos a lo extrabíblico, ¿no? Tenemos los historiadores de los que hicimos referencia, varios. Si queremos desacreditarlos, bueno, entonces tenemos que desacreditar todos aquellos que hablen de otros personajes. Hitler no existió, podemos ponerlo en duda también. Por ejemplo, claro. Porque se habla de él. Bueno, hay videos. Bueno, no sé si como es hay que- fotos bueno, sí, vamos y unos que no videos. tengan videos. No, en la época ya yo puse, por ejemplo, Alejandro Magno. Cristóbal Colón. O Cristóbal Colón. No podemos existió. dudar de su existencia Exacto, también. porque Basado en ese principio. En ese principio de dudar de la fe. dudarlo todo. Correcto. Entonces, bueno, ahí tendríamos que dudar
hasta de que estamos respirando. Primero. Segundo, lo que probablemente en el sudario de Turín se demostró de que esta sábana data de la época del mismo Jesús. Esto podría servir ahí. Tenemos otra referencia, que es la referencia que hace mención Salín, el tema de los apócrifos, que no estuvieron en lo que se hizo en Nicea, que fueron apartados, que fueron ocultados, incluso otras fuentes que fueron descubiertas apenas ahora. O sea, que pasaron de largo el concilio de Nicea. El concilio de Nicea ni las conoció, porque surgieron, fue en 1947, como Nag Hammadi, como los rollos del Mar Muerto, en fin, de Qumran. Lo otro es las anotaciones que hace el mensaje estelar del contacto pleiadiano de Enrique Castillo, cuando habla del gran avatar de los tiempos que anuncia su segunda venida, ya haciendo la aclaración de lo que representa y prometiendo un programa profundizando en cómo es ese proceso de la segunda venida. Y algunos vestigios científicos que, digamos que no nos dan certeza, pero sí abren la posibilidad, o no se descarta la posibilidad de que ese evento histórico haya ocurrido en tierras de Medio Oriente. Sí, y es claro una cosa, con el programa se trató de decir que Jesús como personaje sí existió, sin embargo también fue manipulado para crear una imagen a la cual adorar, para tratar de unificar lo que en ese entonces era un imperio que estaba completamente dividido, y que también ese personaje que existió pues tiene diferentes etapas, tiene diferentes enseñanzas, que promete hacia un tiempo regresar para afrontar, digamos, todo ese proceso de manipulación al aquí lo que dice Robert Pinchado. Robert Pinchado dice: yo estoy claro que él no existió, pero hubo alguien que trajo el mensaje. Bueno, es válido, habría que analizarlo en el programa que ahora, algo sería, o sea, si somos objetivos, si somos personas objetivos en la búsqueda, nos podemos quedar discutiendo la existencia si avalamos realmente el mensaje, que es realmente importante de las dos cosas, que es el mensaje, lo más importante. Porque si algo quiso el Cristo fue desaparecer de la escena, claro, cosa distinta a la que ocurre habitualmente con los otros seres que llegaron para ser adorados, de tal manera que él puede estar en este momento hablando, aquí poniendo un ejemplo, muerto de la risa, pues nosotros aquí. Ahora, ¿a quién le conviene, no? ¿A quién le conviene que nosotros creamos que Jesús no existió? Precisamente a los mismos que han manipulado desde todo punto de vista a la humanidad, los que nos tienen en el debate, en la duda, en la creencia, en la muerte. A ellos les conviene que nosotros neguemos la existencia de un personaje, porque aquí, como dice Nel, el personaje no importa, sino es el mensaje, porque si yo niego el personaje, entonces por delante me llevo el mensaje que es para transformación. Sí, ese tema que tú estás tocando es un tema de fondo, ¿no? Si el personaje vivió, si no existió, pero el tema ese es de forma, perdón, pero el tema de fondo es precisamente la calidad, el peso que tiene el mensaje y la composición que tiene para nuestras propias vidas. Eso es lo realmente importante. Dice: ¿por qué desde que mi mamá me llevaba a la iglesia allí decían que era Jesús el Jesús del que ese pasaje de la Biblia habla? Bueno, no sé a qué se refiere el oyente, está haciendo una pregunta. Así que si podemos. Bueno, aquí nos preguntan que por qué Jesús no aparece en la lista de crucificados de la época. Sencillo, porque cuando Jesús viene, hizo lo que hizo, eso generó un estremecimiento sin precedentes en el planeta Tierra. Partió la historia en dos, eso es evidente. Las fuerzas que controlan este planeta temblaron con la presencia de ese personaje, y una vez él muere y resucita y se va, ellos sistemáticamente han trabajado desde hace más de 2000 años para tergiversar ese mensaje. Entonces lo han ocultado, lo han tergiversado, lo han manipulado, intentaron matarlo, crearon una religión para desvirtuar lo que él hizo, es decir, han hecho hasta lo imposible para que usted y yo tengamos una imagen del mensaje crístico totalmente distorsionada. Entonces, un evento tan poderoso fue conveniente ocultarlo. Incluso en los evangelios está registrado cómo ellos quisieron tergiversar la resurrección, tratando de poner guardas para que
el cuerpo no fuese sacado. Y luego que resucita, se inventaron la historia de que los apóstoles fueron los que escondieron el cuerpo para decir que él había resucitado. Es decir, Y pagaron. y pagaron para que esa historia fuese ocultada, solo que fue tan potente y luego Jesús se le apareció más veces a los apóstoles que ya no pudieron hacer nada. No pudieron ocultar. Pero si Jesús hubiese ido y no se contacta nuevamente con los apóstoles, seguro hoy en día estuviéramos debatiendo si resucitó o no. Aparte, lo más importante de todo ese mensaje es precisamente ese proceso de resurrección, porque nosotros, o esa iglesia cristiana, esa iglesia católica romana, pagana, tiene la imagen, tiene la oración, una imagen a un Jesús muerto. Y precisamente ese personaje, cuando vivió, lo que más quiso es que la humanidad tuviera de mano ese proceso de resurrección, que fue el que trataron de ocultar con todas las artimañas que se crearon en ese momento. Vanessa Ross nos dice: muchas gracias a toda la mesa de trabajo de Descubriendo por ayudarnos y ayudarnos y ayudarnos a descubrirnos a nosotros mismos, porque en todo este debate lo más interesante es que ese mensaje expresado por el personaje en cuestión de su existencia, de que sí o que no, lo que busquen es que nosotros nos encontremos a nosotros mismos. Ulises dice: ¿cuál es la conclusión, muchachos? Ahorita la doy, ahorita la damos cada uno de nosotros. Miguel Córdoba dice: Neil, ¿puedes colocar nuevamente el video sobre la Biblia? No es un libro sagrado, lo borraron de YouTube. No, ahí está. Edwin Castaño nos dice... Espérate, para decirle a okay. Miguel que el video está, hace ahorita entré y lo vi, ahí está publicado, no lo han borrado. Ha sobrevivido un año, así que creo que lo van a dejar ahí. No, Edwin Castaño nos dice: lo agarró la pandemia entre los 2 y los 30 años, estuvo en cuarentena. Estuvo en cuarentena. Sí. Daniel de León dice: pregunto que a quién se refiere ese pasaje de la Biblia donde dice que el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y todo ojo le verá. Voy a dar una interpretación aquí sencilla y te invito, Daniel, que observes el programa que vamos a hacer de la Segunda Venida, que surgió como necesidad en este programa. El Hijo del Hombre es el hombre nuevo. Fíjate la codificación cómo cambia. Si tú sigues viendo al Hijo del Hombre solo en Jesús, pues la pregunta surge, tu pregunta surge, ¿verdad? Pero si tú comienzas a comprender el mensaje de Cristo en el sentido de que el Hijo del Hombre es el hombre que renace en ti, esto cobra otro significado. Y dice: aparecerá en el cielo y todo ojo le verá. Lo que puedo explicar es que la condición del hombre nuevo es una condición tan brillante que todos los que están a tu alrededor notarán la transformación. Es decir, a la humanidad se le notará la transformación en la medida en que forje al Hijo del Hombre, el Cristo interior. De tal manera que las acciones son las que hablan del cambio interior. Por eso la codificación en símbolo de todo ojo lo verá. Y que venga en el cielo no es que vamos a volar, ¿no? Es más lo que trata de decir la codificación del símbolo, según nuestra interpretación, es que será un ser humano renovado con una altura espiritual distinta, con unos pensamientos y acciones más elevados, por encima del promedio. Por eso dice que vendrá con las nubes del cielo, por arriba, y todo ojo le verá. O sea, resaltará, claro, no por ego, sino por transformación. Exactamente. Entonces hay varias codificaciones que pueden ser interpretadas, pero partiendo de la base de que el mensaje de Jesús es un mensaje para el ser humano, para la transformación individual. No es un mensaje externo, aunque tiene una potencia externa. Cuando decimos que la segunda venida es interna, también se refleja como justicia alrededor. Quiero decir que, por ejemplo, en los temas del cambio climático, el planeta Tierra va a ajustar, va a moverse para crear una justicia y seguir su curso habitual, de tal manera que esa transformación, que ese ajuste planetario también entra en la dimensión del poder de justicia de la segunda venida. Bien, yo creo que ha sido suficiente para lo que representa un programa como esto. Recuerden que no es un tiempo lo suficientemente amplio como para tocar todo, ¿no? Lo que intentamos con esto fue entregarles partes importantes de la investigación, que si ustedes las amplían, que si ustedes las leen, que si ustedes las complementan, bueno, crece lo que este programa ha entregado. Pero si lo dejan ahí, bueno, simplemente lo que nosotros logramos aquí compartirles
y no sería, por supuesto, suficiente. Entonces, les prometemos para el siguiente programa, Los Años Perdidos de Jesús, y les prometemos para el programa más arriba, hablar de manera ya explícita de la forma en que el programa Descubriendo y su mesa de trabajo percibe a través de los textos y de las enseñanzas, no solamente bíblicas, sino de otras fuentes, sabemos y entendemos que es la segunda venida. Así que tenemos una seguidilla de programas dedicados a Jesús el Cristo. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de la verdad en los milagros de Jesús. El anterior estábamos hablando de hacia dónde fue Jesús después que partió. Así que vamos estudiando en profundidad. Tu conclusión, Juan, la que nos están pidiendo los oyentes. Bueno, en realidad hay diferentes tipos de personas con diferentes pensamientos. Hay quienes lo dudan todo, hay quienes lo niegan todo, y hay quienes se van al otro extremo y también lo fanatizan todo, pero hay personas que están por encima de eso y ponen en práctica todo lo aprendido, ¿no? Y en este mundo de la investigación es difícil atar cabos. Sin embargo, el hacerlo a nosotros nos va dando la certeza y nos va forjando o nos va mostrando el camino de hacia donde nosotros nos debemos dirigir. En este momento lo más importante es encontrarle un sentido a todos los mensajes que nosotros a los que nosotros lleguemos, que nos sirva a nuestras vidas, que nos sirva a ser mejores personas, pero desde lo más profundo, una transformación real y no aparente como la que nosotros hablábamos hace un rato, ¿no? Y de esa manera vamos a encontrarle sentido a cada uno de los mensajes o a cada una de las inconsistencias que en nosotros surge. Entonces, estar apercibido y de pronto también tener certeza de quiénes somos, de hacia dónde vamos, nos va a dar la posibilidad a nosotros de vivir cada mensaje que nosotros nos encontremos, ¿no? Si ese mensaje tiene una resonancia dentro de nosotros, eso también es muy importante. Gracias, Juan, por la dedicación, por el tiempo de compartir con los oyentes de Descubriendo. Lo agradecerán siempre eternamente, porque los oyentes expresan su agradecimiento por el esfuerzo que se hace por seguir adelante con el programa. Salim, tu conclusión. Sí, yo voy muy acorde con lo que nos dice aquí Sapere Aude. Nos dice, en resumen, existió Jesús el Cristo, pero no Jesucristo, que fue creado por Eusebio de Cesarea y Lactancio en el año 303 en el reinado de Constantino. Así es, esa sería la conclusión. Sí, claro. Y yo le añado a eso que esa es una problemática, como decía Juan, más de forma, porque el fondo es el mensaje. Y si el mensaje me sirve para ser mejor persona, mejor ser humano, ¿soy yo quien le doy el carácter de real o soy yo el que le doy el carácter de falso? Si es un mensaje que realmente me transforma, me ayuda para ser mejor cada día, con eso es suficiente, más allá de llenarme de datos para comprobar la existencia de un personaje que sí es muy interesante, la investigación, todo esto nos ayuda a crecer, pero aquí lo primordial es que si ese mensaje tiene elementos que hacen transformar mi vida, entonces esa es la validez que yo necesito para entender si eso es real o es falso. Entonces yo lo resumo en eso, de que aquí lo importante fue la enseñanza que se dejó, que fue manipulada también, sí, por supuesto, pero tiene todavía vestigios, muchos vestigios de esa verdad que quiso ser transmitida. Entonces voy muy acorde con lo que el oyente comenta. Sí, y muy bien estructurada esa conclusión del oyente. Completamente de acuerdo estamos con esa conclusión. Bueno, aparte de la conclusión de Juan y de Salim, quisiera hacer una conclusión con base a la introducción que hice en el programa del oyente que nos hizo el cuestionamiento, ¿no? Y que le agradecemos porque nos puso a investigar, nos puso a leer, nos puso a aprender nuevas cosas. Y quiero decirle a él que sucede algo muy parecido con el ateo. Los ateos dicen no creer en la existencia de Dios. Y yo digo, de acuerdo a lo que hemos investigado, que este tipo de personas está más cerca de creer en el Padre Eterno de lo que cualquiera se puede imaginar. ¿Y saben por qué? Porque el ateo se niega a creer en la visión que se enseñó de Dios, solo que no es consciente
de su postura, pero no cree en ese Dios que adoran los hombres. Un Dios inventado, un Dios fundamentado en la experiencia que tuvo la raza humana con seres que se hicieron pasar por dioses. Así como los ateos están más cerca de entender al verdadero Padre Eterno, nuestro compañero que nos escribió y que nos impulsó a esto está cerca de creer en el verdadero Cristo, porque él se niega rotundamente a creer en el Jesucristo creado en el Concilio de Nicea por Constantino y los otros personajes que hicieron parte de la conformación de un rito religioso. Él está cerca a entender verdaderamente el mensaje de Cristo. Solo falta hacer conciencia, como el ateo para entender al Padre Eterno, como nuestro compañero hacer conciencia de lo que es Cristo en este momento. Y bajo esa conclusión, les invito a que nos acompañen la próxima semana. El programa estará muy interesante con los años perdidos de Jesús. Y ahí recuerden suscribirse al canal, hacer like al programa para que pueda llegar a muchas otras más personas. Suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que le lleguen las notificaciones y compartirlo. También recordar que nuestro compañero Salí viene haciendo una seguidilla de programas muy interesantes sobre el Cristo. Estuvo hablando del anticristo, de qué es eso del anticristo, y el último que nos compartió habló de Cristo, del origen de esa esencia. Así que estos programas son realmente muy especiales porque nos amplían la visión y nos pueden generar algo que nosotros acá queremos entre nosotros y para ustedes, y es que hayan respuestas. Aquí hay una cantidad de preguntas que si las leemos todas, pues tendríamos que hacer un especial de un día para responder. Pero lo interesante es que los programas comiencen a abrir la visión entre todos nosotros y pueda haber una comprensión personal y respuesta personal. Nos vamos. Gracias a Trinidad, que estuvo en los controles haciendo los cambios de cámara, y también a Santiago, que estuvo en la radio transmitiendo esta señal para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos el próximo viernes para que nos acompañen aquí a las 8 en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.